En su noche de bodas, Rosaura fue hallada muerta a manos de su marido Camilo Canegato. ¿Por qué y cuáles han sido las circunstancias de su muerte? Es lo que intentaremos develar a continuación. Mi nombre es Milagro Ramoneda. Yo soy la propietaria de la hospedería o pensión que se llama La Madrileña. Soy una mujer viuda que envió bastante joven y a cargo de 3 niñas chiquitas, Matilde, Clotilde y Enilde. Ya sé que parece un juego de palabras el nombre de mis hijas, pero en realidad fue todo idea de mi marido que tenía ganas de que los nombres de las niñas agarraran y rimaran. Pero bueno, una vez que él fallece, tuve que ponerme a trabajar, a intentar ver cómo hacía para llevar adelante a estas 3 niñitas de las cuales yo me tenía que hacer cargo. Y a pesar de yo ser la dueña de una hospedería, toda la gente que entra a mi hospedería es gente decente, de eso no tengan ninguna duda. El tema es que un día, como quien no quiere la cosa, cuando la más grande apenas habrá tenido unos 11, 12 años, llega a la puerta de mi casa un tal Camilo Canegato. Una cosa que era chiquitita y flaquita, parecía un pollito mojado incluso. Una persona que, según él, acababa de fallecer su padre, de hecho traía acá la franja esta negra que se usa para demostrar que uno está de luto, y me aseguró que no tenía ningún tipo de familiar. No tenía madre, no tenía hijo, no tenía esposa, no tenía ningún tipo de primos o ningún otro pariente, y era por eso que, una vez fallecido su padre, que era el único pariente que tenía vivo, viene a pedir una habitación a mi pensión. Por supuesto yo le dije que sí, que podía pasar, luego de que me mostrara la chequera que él tenía del banco, en donde decía que tenía una buena cantidad de dinero de la cual disponer, porque resulta que Camilo era pintor. Pero no pintor de estos que pintan cuadros, sino que él era un pintor de estos que restauran cuadros, y que la gente rica es la que llama para decirle que agarre y le dé un presupuesto de cuánto sale un cuadro, para que agarre y le diga de qué época es. Con él yo nunca tuve ningún tipo de problema, tal es así que él vivió en mi pensión durante 12 años. 12 años a lo largo de los cuales realmente pude comprobar que no tenía ningún tipo de pariente ni ningún tipo de relación, ni siquiera iban amigos a visitarlo. La única persona que alguna vez fue a visitarlo fue una señora que le planchaba los cuellos de las camisas, porque yo no plancho, yo lo único que entrego además de la habitación es lo que es la comida, pero solamente fue un par de meses y ya después incluso dejó de ir. Y durante esos 12 años yo, que me considero un poco como que nuestra pensión forma una familia, me hice medio madre de este pobre chico que, si bien era bastante más grande que mis hijas, no era tan grande como yo. Entonces yo veía que él necesitaba algún tipo, digamos, de consejo, y yo se lo daba porque yo, de vuelta, me sentía un poco de lo que era su madre, y encima él tuvo la cortesía de agarrar y llevarse muy bien con mis hijas, y todo el tiempo agarraba y las malcriaba con golosinas, con pequeños regalos, con cosas que yo de ninguna manera le hubiese comprado a las nenas, pero que él se encargaba de darles porque bueno, porque podía, porque las nenas eran muy simpáticas y la ganaban. Incluso a la mayor, a Matilde, le llegó a regalar un piano, porque ella toca el piano. Y así es como hemos pasado 12 años juntos en esta pensión, creciendo todos como si fuésemos familia. Y de hecho a mí me chocó muchísimo el momento en que tanto mis hijas como él dejaron de tutearse para empezar a tratarse de usted, porque de alguna manera nos dimos cuenta de que todos habíamos crecido, de que todos ahora éramos mucho más grandes de lo que nosotros pensábamos. Tanto lo queríamos a Camilo que incluso él en un momento se ofreció a pintarnos un cuadro, y a través de no sé qué cosas medias raras logró hacer un cuadro sin que nosotros posáramos para él, de las 4, y es un cuadro que está incluso en el comedor de la pensión y que aprecio muchísimo porque está preciosamente pintado por Camilo Canegato. Sin embargo, después de 12 años y de vuelta sin haber recibido nunca ningún tipo de carta, de repente llega a la pensión un día miércoles una carta. Una carta que estaba dirigida a Camilo, que además era una carta que estaba escrita con letra de mujer, y que incluso, por si quedaba algún tipo de duda, estaba hasta perfumado con un olor a violetas que se me quedó metido acá dentro de la nariz. Porque, oh, gran sorpresa, él nunca había recibido tampoco ningún tipo de correspondencia, ni siquiera de estos folletitos que te ofrecen algún tipo de tarjeta de crédito o cosa parecida. A él no le llegaba correspondencia. Y por supuesto, después de 12 años, encontrar que le llega una carta, y además una carta de mujer, no es solamente me sorprendió, sino que aparte me sentí completamente ofendida. ¿Cómo era posible que él hubiese iniciado algún tipo de relación sin habérmelo contado yo, a mí, que soy como la madre? Imperdonable. Y lo peor de todo fue
no solo eso, sino que cuando yo le dejé la carta, el tipo no me dijo nada. No me dijo nada ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera carta. Y semana tras semana llegaron cada miércoles de forma religiosa una carta dirigida a Camilo sin que él me dijera absolutamente nada respecto de quién le había enviado estas cartas, que además estaban remitidas por una tal Rosaura. Sin embargo, capaz este fue uno de mis errores, pero teniendo en cuenta que yo soy la dueña de la pensión, no puede haber errores en esto, encontré una vuelta sin querer las cartas en su habitación cuando estaba limpiando. Y así fue como llamé a mis hijas y bueno, nos juntamos y leímos las cartas. Estaban todas abiertas, es algo que estuvo mal seguramente, pero bueno, en ese momento no podíamos con nuestra curiosidad porque de vuelta es como que yo era la madre, ¿cómo no iba a saber quién le escribía cartas a mi hijo postizo? Y es así que nos enteramos de la existencia de Rosaura, que al parecer era una mujer que le mandaba unas cartas, pero qué cartas, ¿eh? Al principio eran cartas de lo más modositas, pero ya en la última incluso llegaba a decirle que se amaban, una cosa desopilante. Y por supuesto esto llevó mucho a que mis hijas se rieran, porque claro, para ese momento Camilo ya tenía unos 40 años y ellos piensan que porque uno es grande y porque uno crece no se puede enamorar y se reían de Rosaura, llegando incluso a pensar que Rosaura era fea, era chueca, era coja, tenía algún tipo de discapacidad o de problema por la cual se había enamorado de Camilo, cuando Camilo, qué sé yo, perfectamente se podría haber enamorado de cualquier mujer y cualquier mujer haberse enamorado de él a su vez. Grande fue la sorpresa de mis hijas cuando dentro de una de las cartas incluso llegamos a encontrar una trenza rubia que le había mandado a Rosaura. Así que bueno, ahí como que cambió un poco la percepción que tenían las chicas porque claramente una trenza rubia ya nos viene hablando, digamos, de que es otro tipo de belleza. El problema es que ellas seguían creyendo de que Rosaura incluso capaz era una solterona, una vieja, como si uno fuese viejo a los 30 a 35 años. Una falta de respeto total por parte de mis hijas. De todas maneras, no habíamos llegado a muchas más conclusiones, salvo que si las cartas llegaban los miércoles era porque ellos se encontraban los lunes, porque en las cartas ella decía que se habían encontrado el día anterior. Entonces calculábamos que el día que ellos se veían era el lunes, la carta se escribía el martes y la carta nos llegaba el miércoles, hasta que de repente llega una carta un día miércoles que no estaba remitida a Camilo. Parece que Rosaura, en el fragor de lo que se escribían, se había olvidado de poner en el destinatario el nombre del destinatario. Entonces, claro, yo que soy la dueña de la hospedería, ¿cómo no iba a abrir la carta? Y sí que la abrí. Y el tema es que yo la abrí en la cocina y la abrí enfrente de todos los demás pensionados que por supuesto me dijeron, a ver, léela en voz alta. Y sí, efectivamente la leí en voz alta porque estaba enojada porque Camilo no me había dicho nada para ese entonces. Y fue justo cuando iba llegando Camilo que yo termino de leer una carta de encendida pasión que le había mandado a Rosaura y que claro, cuando él llega me deja en completa evidencia porque obviamente yo ya sabía que esa carta no era para mí, yo ya sabía que esa carta se la estaban mandando a él. Pero bueno, pasó y por supuesto ese día Camilo me tuvo que contar la historia de Rosaura porque yo en realidad lo que quería saber era cómo era posible que él estuviera de novio y a su vez felicitarlo, porque qué bueno encontrar el amor a cierta altura ya de la vida cuando uno va promediando ya a los 40, ¿por qué no? Y es así como me enteré, junto con mis hijas y con toda la pensión, de que Rosaura era una chica que debe haber tenido unos 22, 23 años, más o menos de la misma edad que mi hija mayor, y que era la hija de un viudo que tenía un montón de plata, que vivía en uno de los mejores barrios de acá de Buenos Aires. Eso sí, Camilo nunca nos dijo ni cuál era el apellido de Rosaura ni dónde vivía Rosaura, porque seguramente no habrá querido que fuéramos nosotros a importunarlo o intentar llegar a conocerla. Fuera como fuera, lo único que sabíamos es que Rosaura era una joven que vivía en una casa sola y que a Camilo casualmente el viudo la había llevado para restaurar unos cuantos cuadros, uno de ellos el cuadro de la madre de Rosaura, que era una cosa preciosa. Y es así que entre pincelada y pincelada Rosaura y él empiezan a hablar y se terminan enamorando. Pero no se vayan a creer que era un amor que era una locura, no. Seguramente ellos solamente charlaban, capaz que de vez en cuando se miraban a los ojos, capaz de vez en cuando en algún momento de distracción había algún tipo de beso furtivo, pero no mucho más. ¿De dónde sacaba Rosaura material para esas cartas? Es algo que yo nunca voy a entender. Pero lo cierto es que una vez que él termina con la restauración del retrato, el viudo le pide que haga un retrato de Rosaura.
Y mientras él estaba haciendo ese retrato de Rosaura, también iba haciendo una pequeña miniatura, una versión chiquita de ese retrato. Y Rosaura no era ninguna vieja solterona, no se veía por lo menos en principio ningún tipo de defecto físico. Era una mujer rubia, igual que la trenza que él tenía, de una belleza despampanante, de una cara angelical muy, muy dulce, en donde uno podía perfectamente imaginarse a esa criatura toda así tímida, en un caserón enorme, frío, oscuro, y que obviamente sin haber visto o conocido a muchos más hombres se había enamorado perdidamente de nuestro Camilo Canegato, que no era más que un pollito mojado que andaba por ahí dentro de lo que era la pensión. Era muy fácil imaginárselo. A pesar de que nosotros estábamos anonadados por la belleza de Camilo e incluso le llegábamos a decir que felicitaciones porque tremenda novia, qué belleza se había encontrado, mi hija pueden creer que la más grande tuvo el tupé de decir que no le parecía linda, que le parecía linda sí, pero que tampoco que era hermosa. La saqué sonando porque hay algo que es muy obvio o que normalmente pasa, que es que las mujeres jóvenes, cuando encuentran o ven a otra mujer más joven y más bonita que ellas, se enojan. Y es lo que le había pasado a mi hija más grande. Así que le dije que dejara de decir pavadas, que no fuese tan mala persona y que dejara a Camilo ser feliz con su novio. Bueno, todo parecía ir marchando bastante bien, pero el problema es que un día Camilo agarra y nos cuenta que había habido un problema. Y el problema era que finalmente él había terminado de hacer el cuadro y por ende también se había terminado seguramente la relación. A lo cual yo le dije que por qué, si podían seguir viéndose, la chica mal que mal era mayor de edad, no había ningún problema si ellos querían seguir noviando. Pero ahí es donde Camilo nos cuenta que el problema que estaba teniendo es que Rosaura parece que estaba ya comprometida con un primo que Camilo había tenido la oportunidad de conocer estando ahí en la casa, al cual por supuesto no quería de ninguna manera, sino que se lo había impuesto el padre, porque claro, como era una familia de dinero, qué mejor que seguirse casando dentro de la familia para mantener la fortuna familiar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando él termina de hacer el cuadro, a Camilo Rosaura le dice que espere, que ella va a intentar ver cómo puede agarrar y resolver, digamos, la situación. El problema es que, lo que yo le decía, si la chica es mayor de edad, ¿qué problema hay con que ella elija casarse con un pintor? Sí, ¿qué problema hay con que sea un pintor si plata vos tenés? Porque por supuesto yo le revisaba cada tanto la libreta del banco y él tenía un montón de plata ahorrada. ¿Qué problema había entonces si era una cuestión de dinero, si él la podía mantener perfectamente? A todo esto Camilo, que por supuesto, como les digo, era una persona muy, muy tímida y que apenas, bueno, trabajaba y no tenía mucha vida social, él decía que no, que iba a dejar que Rosaura resolviera sus problemas familiares. Y yo le decía que está loco, ¿cómo iba a resolver los problemas la chica? Porque todo se lo dejaba a la chica, no. Que si él quería, yo iba y sacaba a la chica de la casa, le pegaba 2 gritos al padre, 2 gritos al tío, al primo y a quien hiciera falta y me la traía para la pensión. Y Camilo me decía que no, y bueno, nada, yo decidí no interferir porque aparte no sabíamos ni el apellido ni la dirección. ¿Qué va a hacer? Cuestión que un día llega una carta, no un miércoles, sino que llega un lunes. Y esta carta es una carta que es tristísima porque en esa carta se despedía de Camilo y le decía que efectivamente no había podido resolver la cuestión, que lo había amado un montón, que esperaba que encontrara a alguien que la amara, que lo amara como ella lo había amado y que bueno, que adiós. Y Camilo no hizo nada, por supuesto, de acuerdo a su carácter, decidió no hacer nada, pero aún así estuvo mal un par de días. Yo me sentía terrible, yo estaba súper enojada, yo no podía creer que el tipo no fuera a romperles y bajarles la puerta abajo, pero no hubo tiempo ni de que nos sintiéramos mal por Camilo, porque un par de días después de que llega la carta, uno de nuestros pensionistas, que se llama Regel, agarra y le dice que ha visto a Rosaura en el tren. Por supuesto que eso se lo debe haber dicho de mala onda que es porque en el tren dudo mucho que la encuentre, siendo que nos habían comentado que Rosaura se la pasaba dentro de la casa y no salía para nada salvo que no fuera acompañada por el padre y que iban en auto. Así que qué tren, todo para molestarlo, el pendejo ese le decía cosas. Pero bueno, cuestión que esa misma noche, después de que él hace ese comentario, aparece por la puerta nada más y nada menos que Rosaura. Entonces no pude hacer otra cosa que agarrar y meterla para adentro, saludarla. Incluso ella había golpeado la puerta preguntando por Camilo, así que Rosaura, la metí adentro de casa, le dije a Camilo que la saludara y Camilo lo único que atendió a decir, porque pobrecito es muy tímido, fue una suerte de hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Le vas a decir a la novia que acaba de dejar al padre, la fortuna, la familia, todo para venir con lo opuesto, porque traía lo opuesto, no traía ningún tipo de valija ni nada, a verte. Una locura, pero bueno, supongo que como Camilo era muy tímido,
Eso fue lo único que se le ocurrió que podía llegar a decir o hacer, ¿no? Pero en definitiva llegó Rosaura. Y obviamente yo lo moví a Regel al dormitorio de Camilo para que Rosaura tuviese su propia habitación. Yo sé que no le gustó nada, pero bueno, él no había pagado ninguna tasa preferencial y bueno, me faltaban espacios y no iba a dejar yo a la señorita durmiendo con el futuro marido ahí en la pensión. No, tenían que estar separados. Yo sé que durante un tiempo ellos estuvieron bien. Hubieron un par de cuestiones donde estuvo Regel de por medio metido ahí entre ellos, pero también es cierto que como Regel era mucho más joven que Camilo, casi de la edad de Rosaura, que Rosaura tenía unos 23, 24 años creo, se entiende que Camilo se haya puesto un poco celoso porque Regel es un chico mucho más pintón, es estudiante de abogacía, sabe un montón y si no sabe te aburre y te hace creer que sabe un montón, entonces claro, ¿cómo no se iba a poner un poco celoso también Camilo? Pero la verdad es que en realidad, en líneas generales, nunca vimos nada raro. Lo único que sí noté, o que por lo menos me hicieron observar mis hijas, es que el vestido no era de un material muy fino y la cadenita que ella traía era una cosa que en realidad más que una cadenita era una billutería. Pero bueno, yo también vi, primero que estaba muerta de hambre ese día, porque había, según ella nos contó Rosaura, que había estado todo ese día dando un par de vueltas por la ciudad, intentando ubicarse para encontrarlo a Camilo, pero no le pudimos sacar mucho, en realidad ella no hablaba demasiado, y yo supongo que esto era porque tenía miedo del padre o de ponerlo en un disgusto al padre. Lo otro que sí pasó, que fue medio raro, fue que un día vino la policía, imagínense, yo de vuelta, yo acá en esta hospedería solamente tengo gente decente, así que me pareció rarísimo que apareciera la policía, pero como yo tenía miedo de que fuera el padre de Rosaura, hice algo que ahora me doy cuenta que capaz estuvo mal, que fue que la escondí. Y buscaban ver a las mujeres de la hospedería. Obviamente tengo un par de huéspedes que son unas señoras viejas como yo, así que no, y me dijeron que no eran esas las personas que estaban buscando y así como vinieron se fueron, pero yo estoy seguro de que la estaban buscando a Rosaura. Pero bueno, sacando eso, nosotros empezamos prontamente a organizar el matrimonio para que se casaran y se fueran y bueno, fueran felices y en definitiva tuviese bien lograda esta historia de amor. Pero bueno, el problema es que en una de esas, hablando con Rosaura, Rosaura nos confesó que en realidad ella no se llamaba Rosaura, que en realidad se llamaba Marta, que Rosaura era un seudónimo que se había puesto, se habían puesto de acuerdo con Camilo de que se iban a llamar así en las cartas para despistar por si el padre llegaba a interceptar alguna de estas cartas. Organizamos todo rápidamente, ellos se casan en el registro civil. Después de que ellos se casan, yo les preparé un pequeño brindis acá en la pensión y les alquilé una habitación en un hotel que estaba en el centro porque el otro día se iban de luna de miel a Córdoba. Así que no había ningún tipo de problemas. Ellos estaban bastante bien, yo los vi bastante felices, o por lo menos a mí se me plantó un lagrimón, porque imagínense, después de 12 años, de verdad que Camilo es como si fuese mi hijo. Y terminan de hacer el brindis y ellos agarran y se van. Yo dejé todo así como estaba en la pensión, me fui a acostar y no termino de medio quedarme dormida que aparece Regel por la puerta diciéndome que Camilo había matado a Rosaura en la habitación de un hotel que no era el que yo había encargado. Yo me llamo David Regel, soy estudiante de Derecho y vivo en la pensión de la señora Mercedes hace aproximadamente un par de años. Yo me siento, la verdad, que bastante mal con toda esta situación porque yo vi un montón de cosas durante todo este supuesto noviazgo que tuvo Camilo con Rosaura y, por supuesto, porque soy yo el que se encontró con la situación y, bueno, nada, me siento como muy afectado. Pero bueno, yo les voy a contar todo lo que yo sé. De vuelta, yo hace 2 años que vivo ahí y seguramente ustedes ya escucharon a la señora Mercedes hablando de lo bueno que es el bonito de Camilito y lo bien que se porta y lo buen tipo que es y lo buena persona que es y que nadie lo entiende y es como que su hijo, sí, bueno, es como su hijo, pero porque lo trata a los gritos y lo trata mal y todo el tiempo se le está imponiendo al pobre señor ese, que dicho sea de paso no es ningún pobre, y no por el hecho de que le haya matado a Rosaura, sino por el hecho de que yo hace rato que lo vengo mirando y observando, y es de esas personas que tragan y tragan y tragan y que no se defienden para nada. Ellos dejan que cualquiera les diga cualquier cosa, que les digan cualquier barbaridad, que los traten mal, que se rían de él a expensas de él porque no les importa. ¿Por qué? Porque llega un momento en que no soportan más y ¡pum! Explotan y te tiran toda la cosa mala, toda la cosa fea, todo para afuera en un momento en que nunca nadie espera que suceda. Y eso es lo que le terminó pasando a la pobre de Rosaura. Porque yo durante todos estos años lo único que he visto es como todos los otros pensionistas se cagaban de risa de Camilo, se burlaban de Camilo, e incluso, bueno,
Yo también un poco, seguramente he contribuido a esto, pero yo qué culpa tengo si en definitiva el hecho de que muchas veces yo iba y contaba que me había ido bien en un parcial o que estaba rindiendo, que estaba cursando, y yo veía que a él le molestaba y que se le iba hinchando la vena que tiene uno acá en la frente. Pero bueno, yo qué culpa tengo si en definitiva él es el que no se puede poner sobre sí mismo, el que no se puede parar en sus dos pies y decidir de hacer las cosas y decir las cosas que realmente está pensando, no. Él simplemente se quedaba en silencio, se hacía el pobre y se dejaba gritonear por Mercedes y por cualquiera que estaba en la pensión. Porque, a ver, Rosaura, ¿por qué se puede haber enamorado de Camilo con una mano en el corazón? Bella como era, rica como era, heredera como era, ¿va a dejar su casa, su familia, a sus padres por una persona como Camilo? Nah, eso es porque eso fue porque no conoció a ningún otro hombre, porque la única persona, el único contacto con el mundo exterior que había tenido por fuera del padre había sido Camilo, porque si no, no se explica de ninguna manera. Y Camilo es de esas personas que son perversas, porque no solamente son de esas personas que tragan cualquier cosa porque no son capaces de ponerle freno al otro, sino que además viven resentidos. Resentidos porque tienen que estar haciendo eso todo el tiempo, porque no les gusta, por supuesto, estar haciendo eso todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando tuvo la posibilidad de conocer a Rosaura, que como les digo era una pobre chica que no tenía idea del mundo, de la vida y de la gente mala, la logró engatusar para que se entregara a él en cuerpo y alma. Y eso se nota muchísimo en las cartas, como a medida que él iba mandando las cartas, porque encima no le importó que toda la pensión leyera sus cartas, uno se daba cuenta cómo la iba pervirtiendo, cómo cada carta era más apasionada que la anterior, porque en medio el tipo la iba engatusando y diciéndole cosas y barbaridades. Es más, no quiero pensar, porque tampoco he querido pensar tanto, pero seguramente en algún momento hasta logró estar con ella. Y lo debe haber hecho no porque la quería o porque se querían, sino porque se quería vengar de todas las cosas malas que le habían pasado en la vida, pervirtiendo a esta pobre criatura. Porque eso que ellos tuvieron no fue amor de ninguna manera. Y eso de que supuestamente ella estaba comprometida con un primo y qué sé yo la verdad que hubo un momento en que lo dudé, porque para mí, ¿qué pasó? Para mí lo que pasó es que en un momento Rosaura agarró, lo debe haber encarado a Camilo y le debe haber dicho, che, chabón, ponete las pilas y formalicemos este noviazgo, porque claro, ¿a dónde iba a ir ella después de haberse entregado a este señor? A ningún lado. ¿Y qué debe haber pasado? Que Camilo, que lo único que tenía ganas era de aprovecharse de ella, frente a esta situación debe haber dicho a Rosaura, decís, ni loco, yo lo único que quería era aprovecharme de vos, nada más. Porque de hecho cuando le manda la última carta, que por supuesto también la leímos todas en la pensión, ella le dice, ella se despide, pero no se despide como una muestra de amor, porque yo me fijé, yo leí la carta, yo sé, yo reinterpreté porque estaban todos llorando, pensando pobre Camilo, cuando en realidad lo que había que pensar era pobre Rosaura, porque en esa carta lo que le estaba queriendo decir en realidad es que ella había esperado que él la fuera a buscar a la casa del padre y como no lo había conseguido se tenía que despedir porque el amor que ella le había dado a él, claramente él no la quería, no le correspondía de esa manera. Por eso le deseaba que hubiese alguna mujer que mereciera el amor que él le había negado. Grande fue mi sorpresa, por supuesto, cuando vi un par de días después que aparece Rosaura dentro de lo que es la pensión, porque yo realmente sí la había visto en el tren, yo sí la había visto en la parada, y cuando la saludé bonita, ella no tenía ni idea ni de quién la estaba saludando, pero yo sí la saludé. Entonces me súper sorprendió porque seguramente estaba desde ese momento intentando llegar a lo que era la pensión, porque claro, el tipo a nosotros nunca nos dijo ni el apellido de Rosaura, ni dónde vivía Rosaura, porque obviamente no quería que nosotros fuéramos o pudiéramos conocerla y deschavar sus mentiras. Pero ¿qué pasa? Como Rosaura sí sabía, porque mandaba las cartas a la pensión, sí sabía dónde estaba él, un día apareció. Y claro, cuando apareció Camilo, no es que estaba tímido y que no le podía decir nada, no podía creer que los problemas estuviesen llegando a la puerta de su casa, porque obviamente él no tenía ninguna intención de continuar con ella. Y por eso después pasaron un par ahí de altercados, porque yo escuché una vuelta en que ellos estuvieron hablando que Camilo quería sacarla para afuera y la estaba echando. Claro, la iba a echar total, ella no tenía dónde ir. Y yo me tuve que interponer, porque ¿cómo iba a dejar yo que la tiraran a la pobre criatura de la cual él se había abusado, de la cual él la había pervertido y la había empujado a que abandonara a su familia y ahora la iba a dejar tirada en la calle? Pero de ninguna manera, de ninguna manera. De todas maneras, lo que yo hice mal fue en no detener toda esta locura que terminó armando Mercedes y toda la pensión de agarrar y de casarlos igual.
porque yo me iba dando cuenta cómo la vena de Camilo se le iba hinchando en la frente, casualmente porque él no se quería casar. Y el problema es que además su mirada no es que solamente no se quería casar, sino que cada vez se volvía más y más una mirada asesina. Por eso, la noche en que ellos se casan y se iban para lo que era el hotel, tuve un presentimiento y decidí subirme al auto, a otro taxi, y que lo siguieran para ver si realmente iban a ir al hotel que les había alquilado Mercedes para ellos. Y la verdad es que al principio sí estaban yendo para allá, pero de repente se pararon enfrente del hotel y dieron como una especie de rodeo y terminaron en cualquier otro lado, que era otro hotel, un hotelucho por decir así, porque la verdad que era en una zona baja de Buenos Aires, y yo agarré, pagué el taxi, me bajé con ellos como para estar completamente seguros de que todo iba a estar bien, pero bueno, nada, se me demoró ahí un toque el remisero dándome el vuelto. Entonces cuando me fui a acercar al hotel finalmente, me lo encuentro a Camilo bajando de la habitación. Y yo diciéndole, pero ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué sé yo? Camilo no me contestaba y entonces lo zarandeé un poco y entré a recepción a preguntarle que me dijeran en qué habitación, de qué habitación estaba saliendo Camilo. Y no me quisieron dar ningún tipo de información y encima el tipo era un grandote turco gigante que no me quería decir por supuesto nada y me decía que el hotel era un hotel decente. Si yo no le estaba diciendo que fuera un hotel indecente, sino que quería saber el número de la habitación. Así que agarré, salí rápidamente para afuera y busqué un policía, que había uno en la cuadra siguiente. Y acá que volvimos, esta vez el policía sí logró hacer que este turco, porque así le decían turco, nos diera el número de la habitación, subimos y cuando subimos nos encontramos a Rosaura muerta. Mi nombre es Camila Canegato y soy pintor. Pinto. Pintor no que pinta cuadros, sino pintor que restaura cuadros, que puede darse cuenta de las técnicas que se han usado en un cuadro para poder agarrar y reponerlas, porque en realidad pintor, como quien pinta obras de arte, yo no soy. Y mi padre tampoco, que es quien me enseñó el oficio. De hecho, ahora que estoy pensando, no me gusta pintar y no me gusta el arte. Pero bueno, en su momento era lo que yo sabía hacer y, como les digo, mi padre de muy chico me enseñó el oficio y es por eso que yo terminé haciendo esto. De hecho, no pinto, sino que lo que hago es usar una técnica que se llama pintura a la fotografía o fotografía a la pintura, que en realidad lo que se hace es a través de una foto agarrar y hacer como una especie de calcar esa foto y lo terminamos pintando poniendo diferentes capas de pintura sobre la foto y así logramos tener una pintura acabada, pero en realidad yo no hago pintura como quien pintaría Miguel Ángel un rostro, ¿no? Pero bueno, ese es mi oficio, yo con eso me he ganado la vida bastante bien durante todo este tiempo y cuando falleció mi padre yo me encontré solo y en la necesidad de tener que de alguna manera rehacer mi familia. Yo creo que por eso me terminé quedando tantos años en la pensión, porque de alguna manera Mercedes tiene razón, somos una familia. Pero Mercedes también tiene razón en otra cosa y es que soy una persona con muy poco carácter. Y bueno, que haya alguien que me vaya llevando, que me prepare la comida, que me limpie, o sea, que ordene mis cosas y que me vaya dando consejos, es algo que yo la verdad agradezco y he terminado tomando como que era parte de la familia. Yo sé que me va a preguntar por Rosaura, pero la verdad es que para matar primero a alguien, esa persona tiene que haber existido. Y Rosaura no existe. No, Rosaura no existe. Yo a Rosaura me la inventé. Yo a Rosaura me la inventé. Y no sé muy bien cuándo fue que se me ocurrió inventarme a Rosaura, porque yo me acuerdo que ese día la había visto a Matilde besándose con otro de los pensionados que viven con nosotros y que también es un poco de su edad. Y fue entonces cuando me di cuenta que me pesaba que nadie me quisiera, que me pesaba que todos me miraran como, como un tío solterón, y no como un hombre que tiene ganas de querer y de ser querido. Entonces, fue ahí cuando yo me inventé a Rosaura, una mujer que realmente me quisiera. Porque yo le puedo decir cuál era el domicilio del viudo, yo le puedo decir dónde vivía el viudo y que los cuadros que yo les restauré eran de verdad, eran cuadros ciertos. Pero él les va a decir que él no tiene una hija. Él sí tiene un sobrino, sí, tiene un sobrino y también vive con su hermana, pero él no tiene una hija. Sin embargo, fue en su casa, mientras yo estaba restaurando los cuadros, que yo me inventé la existencia de Rosaura, de una mujer joven que me quisiera, que me viera por lo que yo soy, por lo que tengo para ofrecer y no como eso, como un tío solterón como me veían en la pensión.
Y tal era mi deseo de que otros supieran de que yo existo, de que existía como hombre, como persona, como ser, que fue ahí cuando se me ocurrió agarrar y escribir la primera carta y mandarla a la pensión. Mandarla además sabiendo que en el horario en que yo la mandara, esa carta iba a llegar y la iba a recibir la gente de la pensión. La verdad que yo al principio no lo pensé, o sea, solamente quería escribir esa primera carta y sin embargo, como no me preguntaban nada, escribí una segunda la otra semana, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que para la sexta, como seguían sin preguntarme qué onda con las cartas, se me ocurrió mandarlas sin destinatario para que finalmente las abrieran y se enteraran de la existencia de Rosaura. Sin embargo, eso no fue suficiente, por supuesto, porque las escuché diciendo y pensando que Rosaura era una solterona, o que era una vieja, o que tenía algún tipo de defecto físico como algún tipo de renguera o similar y que por eso me estaba dando bola, porque hasta ese punto se encargaron todos de rebajarme bastante. Y fue ahí cuando se me ocurrió la idea de hacer un retrato. Pero el retrato no era de una persona, era de una persona inventada, era de un rostro que yo imaginé. Nunca pensé que iba a aparecer en la pensión una persona con esa misma cara. Sin embargo, me estoy adelantando, porque en realidad el problema es que, claro, Rosaura no existía. Tenía que pensar la forma de agarrar y determinar la relación sin dejarme, obviamente, a mí mal parado dentro de mi propia historia, y es ahí cuando se me ocurrió la idea de que Rosaura estuviese comprometido con el primo, que hubiese un padre que se estuviese interponiendo entre nosotros. Y es ahí cuando escribí la última carta donde Rosaura se despedía de mí. Listo, ya está, ya con eso yo cerraba la historia, pero no, de repente aparece Rosaura, esta persona cuyo rostro yo había inventado aparece por la puerta y yo no lo podía creer. De hecho, después de que ella llega, yo no tengo muchos recuerdos de lo que fue pasando, porque fue todo un despelote, la gente de la pensión aparte todos conocían la historia y estaban fascinados con encontrarla ahí a Rosaura de cuerpo completo, incluso más bella de lo que yo había dibujado y pintado. Y lo único que me acuerdo es que agarramos y nos casamos, que prácticamente me obligaron a que yo me casara, y que íbamos hacia lo que era la habitación del hotel, en donde en la habitación del hotel ahí sí me volví loco porque ella me seguía diciendo que ahora iba a traer a su tía, que nos íbamos a casar, que íbamos a formar una familia, y yo me quería morir porque la verdad que no quería saber nada, esa no era la Rosaura que yo había imaginado, esa no era la mujer con la que yo había tenido, digamos, esta relación y este noviazgo imaginario. Fue por eso que mientras ella seguía diciendo estas cosas y estábamos en la habitación del hotel, yo agarré y rompí todas las cartas, el retrato de ella también, los destruí, los tiré por el inodoro del baño del hotel. Y llegó un momento en que incluso agarré y sí, la intenté ahorcar, la intenté dejarla sin vida, pero en un momento me di cuenta de que no podía hacer lo que estaba haciendo y me detuve atemorizado de mí mismo y agarré y salí del hotel. Salí del hotel y ahí fue cuando me encontré con David Regel, que agarró, se me tiró encima, me empujó a la calle, me dejó tirado afuera del hotel y se fue a buscar un policía. Así que no, aunque usted no crea, no, yo no la maté. Mi nombre es Eufrasia y tiene que saber que esta confesión o esta declaración que tengo la intención de hacer es una declaración completamente confidencial y sobre todo tiene que saber que la premisa sobre la cual yo le voy a contar esto que le voy a decir es que yo no tengo en ninguna estima a la señora Mercedes, mucho menos a sus tres hijas y menos que menos al señor Camilo Canegato. ¿Por qué? Porque yo una vuelta a una de mis colegas, ex colegas, porque yo fui maestra, me la encontré y me dijo que quería que le pintaran un cuadro. Entonces yo le dije que conocía a un pintor que le podía recomendar y de hecho le recomendé a Camilo. Pero un tiempo después me encontré con mi amiga y me dijo que no era pintor, sino que le hacía esta pintura a la fotografía, que es esta cosa rara en donde en realidad te sacan una foto y te pintan. Entonces yo ahí dije, me tengo que cuidar de esta persona porque claramente es una persona que es media mentirosa o mínimamente un poco fantasiosa. Porque cuando nos enteramos de todo este romance que supuestamente tenía con Rosaura y que se habían enamorado mientras él estaba pintándole un retrato a Rosaura, dije, esto es mentira. Sí, lo único que él sabe hacer es pintura a la fotografía. Él no sabe pintar así, de hacer un dibujo en un lienzo y después agarrar y pintarlo con colores. ¿Me explico? Entonces, todo ya me olía un poco raro, ¿no?
Sin embargo, esto no es lo único que yo había observado. Yo también había observado que Elsa, la otra señora que trabaja junto con Mercedes en la pensión, estaba enamorada de Camilo. Y de eso uno se había dado cuenta, por lo menos yo me había dado cuenta, porque le servían las mejores porciones a Camilo, le lavaba mejor la ropa, tenía un montón de atenciones con él. Ahora, que Camilo y que el resto de la pensión no se hayan dado cuenta es otra cosa. Por eso, cuando Elsa se entera de que Camilo estaba en una supuesta relación con una supuesta mujer joven y heredera, ella se puso bastante mal, se sintió muy afectada y de hecho a partir de ese momento cada vez que le tenía que servir la comida sin querer se la volcaba en la falda. Y sí, porque Camilo, que era el objeto de sus deseos, ahora de repente tenía una novia, y no cualquier novia, una novia joven y además rica. En un momento Rosaura termina apareciendo ante nosotros y de vuelta Rosaura hablaba muy poco, hablaba muy pocas cosas y sin embargo como mi cuarto quedaba junto al de Rosaura, un día tuve yo la fortuna, o la no fortuna tal vez, de escuchar parte de la conversación que estaban teniendo Camilo con Rosaura, que yo la verdad no quería escuchar nada, no es que yo estuviese ahí poniendo la oreja al lado de la pared para poder escuchar mejor, pero bueno, ellos hablaban en un tono y en un volumen en que no quedaba otra que si uno tiene las orejas puestas termina escuchando cosas, ¿no? Y dentro de lo que ellos estaban hablando, ella le decía que no se pensaba ir si no le daba todo el dinero que él tenía en el banco, porque si no lo hacía así y la echaba igual, si de todas maneras iba a ir a contarle a Matilda las circunstancias en que ellos habían estado en pareja. La que faltaba, ¿no? Que encima uno tener que estar escuchando estas barbaridades y estas intimidades de pareja. Camilo le contestó de muy mala manera, diciéndole muchas groserías, y esto terminó llevando a que el otro pensionado que vive con nosotros, que es David Regel, se metiera en su habitación y los terminara separando. Después de que esto pasó, yo, que no había querido salir de mi habitación, me quedé ahí esperando, porque era horario de siesta, yo en realidad quería dormir la siesta, pero me quedé esperando así un poquito y el problema es que escuché que otra persona entraba dentro de lo que era la habitación y cuando yo me asomé a ver quién era la persona que estaba saliendo no era Rosaura sino que era Elsa y que luego entra en la habitación ahora sí Rosaura y que lo llama Camilo para decirle que le faltaba una carta que era de vital importancia y que si no se llegaba a revelar el contenido de esa carta estaban fritos los dos. La verdad es que no conozco el contenido de la carta, lo único que les puedo decir es que capaz Elsa es la que lo tiene porque incluso un par de días después de este incidente es cuando aparece la policía a buscar a una persona, mujer de sexo femenino dentro de lo que es la pensión. Así que estoy segura que quien llamó a la policía en esa oportunidad fue nada más y nada menos que Elsa. Yo recomendaría que le pidan esa carta. Elsa Gatica, una persona que efectivamente trabajaba como personal doméstico dentro de la hospedería La Madrileña y que trabajaba bajo las órdenes de Mercedes, fue requerida por la policía para que entregara esta carta que nuestra declarante anterior había comentado que se hallaba en su poder. Esta era una carta que se encontraba inconclusa con una letra que nadie pudo identificar como la letra de Rosaura de las supuestas cartas que habían estado llegando a la pensión hasta ese momento. Era una carta inconclusa, bastante mal escrita, pero que aún así contenía el testimonio de nuestra supuesta Rosaura, que efectivamente no se llamaba Rosaura, sino que se llamaba Marta. En esta carta, Rosaura se dirige a una tía a la cual le dice que la perdona por haber dicho que ella se había enfermado y se había muerto, cuando en realidad ella había estado presa por andar en malas juntas. No obstante lo cual, ella quiere que se reúnan y que esta tía acepte irse a vivir con ella porque está incluso a punto de casarse. Ahora, ¿cómo era que se estaba por casar? Era lo que ella le quería contar en esta carta. Se cuenta que cuando ella sale finalmente de prisión, intentó buscar a su tía, pero cuando fue a buscar a la tía no la encontró por ningún lado y se entera de que había hecho correr el rumor de que ella se había muerto. Así que lo primero que hizo fue agarrar y decir que no, que efectivamente ella estaba viva, pero que no dio mayores precisiones de dónde había pasado todo ese tiempo. Intentó averiguar el paradero de la tía, pero no le había sido posible hasta hacía un par de días, que era por eso que le estaba por mandar esa carta. No obstante lo cual, ella tenía que pensar qué era lo que iba a hacer por mientras tanto, y es por eso que después de buscar a varias amigas que ninguna estaba donde antes las había visto o ya se habían mudado de los lugares en donde habían vivido, solamente encuentra una amiga que no la quería para nada, pero que igualmente le da acogida y bueno, ella tiene que aceptar porque no le quedaba otro.
Es entonces que la amiga le había prestado plata, no solamente para comprarse un poco de ropa, sino también para arreglarse las manos, la cara, hacerse con algunos productos de belleza que le entonaran un poco. Y es así cuando recién ella se da cuenta que el trabajo de su amiga es ser dama de compañía. Los proxenetas habían aparecido a pedirle a esta amiga que reclutara a Rosaura para el negocio ilegal que ellos tenían. El problema es que Rosaura no había querido ser parte de este negocio y esto había llevado a que la zarandearan un par de veces y la dejaran encerrada durante todo un día. Y en cuanto tuvo la oportunidad, Rosaura salió de la habitación, golpeó bastante a la amiga y salió corriendo de las manos de sus proxenetas, que dicho sea de paso, uno de ellos se llamaba el Turco. Es así como ella se queda con lo puesto de nuevo en la plaza pensando a dónde podía ir y se acuerda de que su tía le había planchado las camisas hacía ya bastante tiempo a un chico que vivía en una pensión y que se llamaba Camilo Canegato. Esto le había llevado a ella a pensar que capaz Camilo se acordaba de ella porque habían compartido un par de encuentros también en ese momento y bueno, que capaz le prestaba plata para poder irse a otra provincia o ir a intentar encontrar a esta tía. Así que, con lo puesto y con esa única esperanza, ella agarró y caminó hasta la pensión La Madrileña porque se acordaba en qué pensión él vivía y si no, no vivía más ahí, iba a pedir algún tipo, digamos, de indicaciones para poder encontrarse con él y grande su sorpresa cuando habiendo abierto la puerta, se encuentra con que todos la habían reconocido y la llamaban por su nombre Rosaura. Para terminar con el caso nos queda más que hacer el siguiente apunte. Los cargos respecto de Camilo Canegato fueron levantados para ser esta vez puestos en contra de El Turco, el proxeneta que además regentea un hotel en el cual fue hallada muerta Rosaura. Espero que les haya gustado un montón el video de hoy. No se olviden de dejar un me gusta, un comentario, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más. No se olviden que en este canal yo leo los libros y se los cuento y en el día de hoy les he traído y les he contado el libro de Rosaura a las 10 de Marco de Neri. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Nos vemos la semana que viene. Besos.